El callejón del colgado. En la actual calle de Venustiano Carranza, antes llamada de la Cadena, tuvo lugar un suceso que originó la presencia de un espectro y con él esta leyenda. Nos encontramos en los años finales del siglo XVI. Los vecinos de la Nueva España, integrados por indios, mestizos, españoles y frailes peninsulares en su mayoría, vivían en permanente temor debido a la gran cantidad de crímenes que ocurrían a diario, al parecer ejecutados por el mismo sujeto. Por las noches, en cualquier momento se escuchaban fuertes alaridos en la calle, que el asesino profería mientras escapaba. La población sabía que se acababa de cometer un crimen, y entonces ponían seguro a las puertas y ventanas de sus casas con fuertes trancas. Algunas personas lo llegaron a ver corriendo, gritando y aún empuñando la daga. El ser terrible parecía volar entre las calles empedradas. Todos los que lo vieron o escucharon creyeron que era el demonio. Así, el fraile Sanabria, que en una de esas noches, en compañía de un mestizo, regresaba de dar una confesión, de lejos lo vieron y enseguida escucharon una voz desesperada. ¡La ronda! ¡Venid, alguaciles! ¡Dios mío, venid! Temerosos se acercaron al lugar de donde provenía el llamado. Y ahí encontraron a un hombre inclinado sobre otro que yacía en el suelo cubierto de sangre. «Dios mío, ¿qué sucede? Mi hermano se muere, padre. Ha sido acuchillado por ese demonio. Confesadle, por Dios». Fray Sanabria se inclinó hacia el herido, le tomó la cabeza entre sus manos, mas se dio cuenta de que agonizaba. «Lo siento, caballero, solo puedo darle la extremaunción». «No es posible, padre. ¿Acaso va a morir?» «Callad y dejadme hacer». El fraile Sanabria, con la cruz y el rosario en manos, procedió al sacramento. Luego cerró los ojos del muerto y lo cubrió con su túnica. La ronda pasó en esos momentos, se acercó al grupo. El hermano del difunto se adelantó. «Mirad, mi hermano don Jimeno ha sido víctima de ese demonio». «Ira de Dios, otro muerto acuchillado sin piedad. ¿Qué mano perversa es capaz de tal infamia?» «Lo vimos, señor capitán. Creo que es el mismo diablo». «Perdonad, padre, pero para mí que es obra de un malvado». «Hombre o demonio, sois la justicia, detenedle». «¿Qué más quisiera? Pero bien sabéis que ese tan luego ataca dentro de la ciudad como fuera de la traza». En efecto, el criminal daba muerte a sus víctimas en cualquier rumbo de la capital, sin que fijase un patrón del tipo de personas. Lo mismo perecían hombres que mujeres, pobres y ricos. Lo único común era la puñalada honda y certera que asestaba en el pecho, de manera que el atacado moría casi al instante. Despoblada prácticamente la ciudad en ese entonces, siempre se escuchaban los alaridos del asesino, ni los ayes del moribundo, solo se encontraban los cadáveres frescos aún, en los inicios de la descomposición. Cuando esto ocurría, los pobladores daban por atribuir el crimen al demonio, pues la soledad de los parajes nocturnos propiciaba la fantasía. Otros más incrédulos lo negaban. Así, cuando se encontró el cadáver de don Pedro de Villegas en las afueras de la ciudad y se observó que el tipo de herida era más fino, producto de una espada u otra arma, y también que había varias heridas en su pecho y no una, como se sabía acostumbraba a dar el demonio, un conocido del difunto señaló su sospecha. Con seguridad el crimen había sido ejecutado por el esposo de la mujer con quien don Pedro tenía amoríos prohibidos. Otro hombre, aunque aceptó el argumento, juró haber escuchado en ese lugar los alaridos usuales del asesino. La justicia, por su parte, solo cumplió con las diligencias de rutina que el caso requería, sin que hiciera ninguna investigación posterior. Pero los crímenes continuaron, por lo que el virrey, don Luis de Velasco II, reunió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la Nueva España para darles a conocer su mandato mismo que decía: «Yo, el virrey don Luis de Velasco II, ordeno en relación a los crímenes que agostan a la Nueva España, que si se trata de un ser demoníaco, se haga cargo del asunto el Santo Oficio, y si es de este mundo, la justicia, a fin de aplicarle al criminal el más horrible y cruel de los castigos, de modo pues que para un mismo fin la justicia de Dios y del virrey trabajarán por separado». Durante varias noches se pudo ver a los religiosos recorrer las calles con las cruces y utensilios necesarios para el exorcismo. Mientras tanto, el capitán y sus lanceros hacían lo propio,
pero en todas las ocasiones en que el asesino atacaba, los soldados y los religiosos llegaron tarde, ya la víctima yacía moribunda y el responsable había escapado. Ciertamente oyeron sus alaridos, pero se confundían sobre el lugar de procedencia de estos. Los religiosos también lo vieron correr y aunque hicieron el esfuerzo de perseguirle, pronto desapareció de su vista. El asesino se escabullía con presteza, parecía ser hombre y demonio a la vez, un demonio que tenía, a decir de un fraile, un pie de cabra y otro de gallo, o que era una bruja, como señalaba uno de los oidores que formaba parte de la comitiva. Cansados y temerosos, los frailes oraban en la plenitud del sereno nocturno para alejar el maleficio que asolaba a la ciudad virreinal. Después de un tiempo la persecución cesó, aun cuando el sentir general era aprensivo. Las actividades de los pobladores se realizaban de manera acostumbrada, entre ellos el oidor mayor, don Álvaro de Peredo y Zúñiga, que laboraba, como siempre, en su casa en la calle de la Cadena. Una mañana, el sirviente del oidor entró en su despacho para comunicarle sumamente nervioso: «Perdonad, señor amo, pero un hombre pregunta por vos». «Decidle que me vea en la audiencia». «Le dije tal, señor, mas insiste, dice que es asunto secretísimo, relativo al demonio criminal». «¿Qué? Hacedle pasar y dejadme a solas con él». El oidor lo esperó de pie. Entró un hombre de aspecto modesto que se presentó. «Buenos días, vuestra señoría. Soy Lizardo de Ontuñano, natural de San Lucas, taonero de oficio. Me atrevo a molestarlos porque... ¿Decís que conocéis la identidad del asesino, del diabólico ser? Así es, señor oidor mayor. Le he seguido varias noches y le he visto atacar a sus indefensas víctimas. Y después, continuad. Le he seguido y le he visto entrar a su casa». El oidor mayor se puso de pie resuelto. «No perdamos tiempo, vayamos a la audiencia. Ahí se os dará fuerte recompensa por revelar la identidad del criminal». El oidor se hallaba alborozado. En su mente pronto se formó la idea sobre la ventaja que obtendría por intervenir en asunto tan álgido. Pero el hombre se quedó callado sin moverse, a lo que el oidor le demandó: «¿Pero qué os pasa? ¿Por qué os detenéis?» «Perdonad, señor oidor, pero no busco recompensa por revelar el nombre del criminal, sino por callarlo». «¿Qué decís? No os entiendo. ¿Pagar porque calléis? Si lo que precisamos es saber el nombre del asesino». Con la cabeza baja que escondía sus torvos ojos, el hombre le dijo: «Señor oidor, es que el asesino es vuestro hermanastro don Gaspar de Aceves». «No es posible. Mi hermano está enfermo, pero criminal no es». «Averiguadlo, vuestra señoría». El oidor dejó al hombre en el despacho, caminó hasta la habitación de su hermanastro, abrió la puerta, y grande fue su estupor cuando revisó el lecho de éste. Encima de las mantas sucias y revueltas se hallaba una capa cuyo embozo tenía manchas de sangre, y sobre éste yacía un puñal con el filo cubierto por abundante sangre reseca. «Es la sangre de sus víctimas, Dios mío»,